En la mañana del 25 de julio de 1944, un soldado alemán de la división Panzerlehr estaba en una posición defensiva cerca del pueblo de Saint-Lô, en Normandía, cuando empezó a oírse. Dijo después que había empezado como un trueno lejano. Un retumbo bajo y continuo proveniente del oeste que fue aumentando durante varios minutos hasta que ya no era un trueno, sino algo completamente diferente, algo para lo que no tenía nombre en su experiencia de la guerra. Entonces apareció la primera oleada de bombarderos estadounidenses. Escribió que dejó de contar después de 300. Había más de 1500. Lo que siguió fueron 40 minutos que borraron a la división Panzerlehr como fuerza de combate. Cayeron 4000 toneladas de explosivos sobre un tramo de 7 kilómetros de la línea alemana. El general Fritz Bayerlein, al mando de la Panzerlehr, describió lo que encontró después cuando recorrió sus propias posiciones. Lo llamó un paisaje lunar. Sus hombres habían sido enterrados vivos en sus pozos de tirador. Los tanques habían sido volteados de lado por la explosión. Los hombres que habían sobrevivido sin heridas visibles no podían hablar, no podían entender órdenes, no podían funcionar. Se sentaban en los cráteres y esperaban algo que no llegaba, porque ya no quedaba nada por venir. La línea defensiva que había detenido a los estadounidenses en el Bocage durante 6 semanas ya no existía, no estaba rota, simplemente ya no existía. Donde antes estaba Panzerlehr, ahora había una franja de terreno lleno de cráteres de casi 5 kilómetros de ancho y abierta en ambos extremos. Un soldado de Panzerlehr que sobrevivió al bombardeo de Cobra y fue sacado de un pozo de tirador derrumbado, describió la experiencia con una especificidad a la que los relatos posteriores de la batalla seguían regresando. Dijo que el sonido de una bomba cayendo cerca no era lo que esperaba después de años de escuchar artillería. No llegaba como una sola detonación aguda, sino como un golpe físico, una onda de presión que golpeaba todo el cuerpo al mismo tiempo, que parecía comprimir el pecho desde ambas direcciones a la vez. Dijo que después de la tercera onda ya no podía oír nada, que el silencio dentro de su propia cabeza mientras las bombas seguían cayendo era más aterrador que el ruido. Dijo que cuando lo sacaron, 3 hombres que habían estado en la trinchera con él estaban muertos, y él no sabía cómo seguía vivo, y tampoco lo sabían los hombres que lo sacaron. Dijo que después de ese día dejó de intentar explicar la supervivencia en términos racionales. Bayerlein recorrió sus posiciones después del bombardeo y reportó a sus superiores. Escribió que ni un solo tanque pudo moverse. Escribió que los caminos estaban llenos de cráteres cada pocos metros. Escribió que las comunicaciones habían sido completamente destruidas. Escribió que si los estadounidenses atacaban ahora mismo con lo que tenían disponible, la división Panzerlehr no podría detenerlos. Tenía razón. El tercer ejército de Patton atravesó la brecha el 26 de julio y el ejército alemán en Normandía comenzó a morir. Lo que ocurrió en las 3 semanas entre la ruptura de Cobra y la formación del bolsón de Falaise no fue una batalla en ningún sentido convencional. Fue el colapso de una posición estratégica que había sido mantenida durante 6 semanas por hombres que habían estado combatiendo desde el 6 de junio, sin refuerzos, sin descanso, sin el combustible o la munición para llevar a cabo las operaciones defensivas móviles que prescribía la doctrina alemana, y los soldados alemanes lo entendían. La campaña de Normandía, para finales de julio, estaba siendo librada por formaciones que habían sido diezmadas hasta un punto en el que la mayoría de los ejércitos habría dejado de llamarlas formaciones. La 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, los muchachos que tenían 17 años cuando llegaron a Normandía y que habían estado matando soldados aliados con una ferocidad que sorprendió a todos, incluso a ellos mismos, estaba reducida a una fracción de su fuerza original. Das Reich, Leibstandarte, las divisiones Panzer convencionales de la Wehrmacht, todas ellas llevaban empleando sus últimas reservas desde julio. Los hombres que defendían los setos en las semanas previas a Cobra no solo estaban luchando mientras se quedaban sin todo lo que requiere una batalla, y lo sabían, y seguían adelante porque detenerse no era una opción para la que su entrenamiento tuviera un procedimiento. El ejército alemán ya había sobrevivido a cercos antes. La doctrina táctica específica para romper un cerco, mantener las comunicaciones abiertas, identificar el punto más débil en el anillo enemigo, concentrar las fuerzas móviles que quedaran y abrirse paso, se había desarrollado y perfeccionado durante 3 años de combates en el frente oriental. Cada oficial en Francia en agosto de 1944 la había utilizado él mismo o había servido bajo comandantes que lo hicieron. Lo que no tenían era una doctrina para un cerco que se formara mientras ya se estaban quedando sin combustible. Romper un cerco requiere tanques que puedan moverse. Los tanques que pueden moverse requieren combustible. El ejército alemán en el bolsón de Falaise en agosto de 1944 intentaba ejecutar una doctrina que asumía un recurso que no tenía.
Las columnas blindadas de Patton avanzaron hacia el oeste en Bretaña, luego giraron al sur y después se dirigieron al este a un ritmo que los cuarteles generales alemanes no podían seguir. Un oficial alemán de la segunda división Panzer SS Das Reich describió el periodo entre la ruptura de Cobra y la formación del Bolsón como una situación en la que el panorama estratégico había dejado de tener sentido. Dijo que durante los primeros 2 días después de la ruptura seguía recibiendo órdenes que no tenían relación alguna con las posiciones reales de las fuerzas a su alrededor. Dijo que finalmente dejó de informar su posición con precisión, porque los reportes precisos producían órdenes de mantener posiciones que ya no existían o de atacar en direcciones donde no había nada que atacar. Dijo que empezó a tomar decisiones basadas en lo que podía ver y oír en lugar de lo que mostraba el mapa, porque los mapas ya no correspondían a nada real. La respuesta de Hitler al cerco que se estaba formando fue la misma que había dado a cada cerco desde Stalingrado. Mantengan sus posiciones. Ataquen hacia el oeste, restablezcan la línea. La operación Lüttich, lanzada el 7 de agosto, comprometió a 4 divisiones Panzer, incluida la Leibstandarte, en un ataque hacia La Rochelle, avanzando directamente hacia la costa donde Patton había irrumpido por primera vez. La lógica no era irracional en sí misma, y los blindados alemanes lograban llegar a la costa y cortar las líneas de suministro de Patton. Las fuerzas estadounidenses que habían pasado por la brecha quedarían aisladas. Lo que esa lógica no tomó en cuenta fue que los cazabombarderos aliados estaban en el aire sobre cada formación blindada alemana a cada hora del día, y que a las unidades estadounidenses que defendían Morten se les había ordenado mantener las alturas sin importar lo que sucediera a su alrededor, y que decirle a la infantería estadounidense que mantenga una posición que se les ha ordenado defender es una frase con un significado específico que el ejército alemán en 1944 aún no había comprendido del todo. Un soldado estadounidense de una unidad que defendía la cresta en Mortain durante el contraataque de Lüttich escribió sobre la experiencia con la franqueza de un hombre que describe algo que sobrevivió, pero que muchos de los hombres a su alrededor no lo lograron. Dijo que el primer día del ataque alemán vino de 3 direcciones simultáneamente y que el ruido nunca se detuvo desde ninguna dirección en ningún momento, y que el efecto del ruido continuo proveniente de 3 direcciones sobre hombres que habían estado en combate durante 2 meses era algo para lo que no tenía un lenguaje adecuado para describírselo a alguien que no había estado ahí. Dijo que en varios momentos durante la primera noche no estaba seguro de que la posición aún se mantuviera porque no podía comunicarse en ninguna dirección y solo podía escuchar voces alemanas en la oscuridad. Dijo que al amanecer del segundo día le habían dicho que la posición aún se mantenía y que miró a los hombres a su alrededor y lo creyó porque seguían ahí. Y esa era toda la evidencia disponible. La 30 División de Infantería mantuvo sus posiciones. El asalto de los Panzer se detuvo. El contraataque que se suponía restauraría la línea alemana en Normandía llevó a los blindados alemanes más profundamente al cerco que se estaba formando a su alrededor. Para el 12 de agosto la trampa ya tenía su forma. El 15º Cuerpo estadounidense bajo el mando del general Wade Haslip avanzó hacia el norte y llegó a Argentan. Los canadienses estaban a 12 millas de distancia, avanzando hacia el sur desde Falaise. La brecha entre las dos pinzas tenía 12 millas de ancho. Haslip estaba listo para avanzar hacia el norte. Bradley le dijo que se detuviera y la decisión no fue irracional. Los servicios de inteligencia de Bradley estimó que 19 divisiones alemanas se estaban moviendo hacia la brecha. El cuerpo de Haslip había estado avanzando con su flanco izquierdo expuesto. Si las fuerzas alemanas dentro convergían sobre ese flanco mientras se cerraba la brecha, un cuerpo estadounidense podría ser destruido. Bradley dijo, prefería mucho más un hombro sólido en Argentan que la posibilidad de romperme el cuello en Falaise. Patton escribió en su diario que Haslip podía avanzar fácilmente hasta Falaise y cerrar completamente la brecha. Él calificó la detención como un gran error. Un oficial presente en el cuartel general de Patton cuando llegó la orden describió lo que sucedió en esa sala con suficiente detalle para dejar claro que no fue una conversación tranquila. Dijo que la respuesta de Patton dejó clara su opinión sobre la decisión a todos los presentes y que lo que más recordaba no era el enojo, sino la certeza. Patton estaba completamente seguro de que tenía razón, seguro de una manera que no permitía la posibilidad de error, y esa certeza era peor que el enojo, porque la certeza de ese tipo en un general usualmente significa que está en lo correcto. 3 días después, un piloto de combate que patrullaba sobre la brecha se comunicó por radio con la base. Todo el maldito ejército alemán estaba atravesando la brecha. Dentro del cerco, la situación a mediados de agosto ya no era una batalla. Era un desastre que estaba siendo manejado en tiempo real por hombres cuya habilidad y experiencia podían ralentizar el ritmo del colapso, pero no podían revertirlo. Paul Hauser, general de las SS de 58 años, el hombre que desafió a Hitler en Yarkov y salvó al cuerpo Panzer de las SS de un segundo Stalingrado, comandaba el 7º ejército dentro del cerco. Su cuartel general se mudó 3 veces en 4 días
mientras la presión aliada los cercaba por todos lados. Sus comunicaciones funcionaban de manera intermitente. Sus formaciones reportaban posiciones que el mapa del día siguiente mostraría como ya tomadas. Un soldado que estaba dentro del cerco cruzando el corredor en la tercera semana de agosto describió el camino con una especificidad que apareció en todas las historias posteriores de la batalla que usaron testimonios de soldados. Dijo que había luchado en el frente oriental durante 2 años y que había visto cosas que creía que no podían ser superadas en horror. El camino a través del corredor de Falaise las superó. Los vehículos estaban apilados a ambos lados donde habían sido alcanzados, o se habían descompuesto y habían sido empujados hacia los acotamientos. Entre los vehículos estaban los caballos muertos en los arneses o de pie, heridos e incapaces de moverse. Entre los caballos estaban los hombres. Los muertos yacían donde habían caído. Los heridos yacían junto a los muertos, porque no había otro lugar para ellos y nadie podía detenerse a moverlos. Los vivos se movían hacia el este en una corriente continua que no se detenía. Dijo que el olor bajo el calor de agosto era algo para lo que nunca había encontrado palabras en la década siguiente. Dijo que las moscas eran tan numerosas sobre los muertos que, desde lejos, los cuerpos parecían moverse. Un piloto australiano de un Typhoon voló misiones sobre el corredor durante esos días. Describió sus ataques con una precisión tan objetiva que lo que relataba resultaba peor que cualquier relato dramático. Dijo: lanzamos nuestros cohetes y luego disparamos por separado a la multitud de soldados amontonados. Empezamos a disparar, luego lentamente dirigimos el fuego de cañón a través de la multitud y después despegamos e hicimos una pasada tras otra hasta que se nos acabó la munición. Después de cada pasada, que dejaba un gran camino vacío con soldados caídos, el espacio casi de inmediato era ocupado por otros soldados que huían. El general Ludwig de la segunda división Panzer atravesó sus propias posiciones dentro del cerco y describió lo que vio en una frase que los relatos posteriores siguieron usando, porque nada más lo describía con tanta precisión. Él dijo: montañas de vehículos, caballos muertos y soldados muertos estaban esparcidos por el camino y aumentaban en número cada hora. Hauser estaba tratando de sacar a sus hombres, pero el corredor se estaba estrechando, y los aviones aliados lo sobrevolaban cada hora del día. Un oficial alemán de una división Panzer describió las matemáticas de la situación de su unidad con una frialdad que transmitía la realidad más claramente que cualquier relato emocional. Dijo que su división había comenzado la campaña de Normandía con más de 150 tanques. Cuando comenzaron a cruzar el corredor tenían 14. Esos 14 no tenían la tripulación completa, algunos tenían 3 hombres, otros tenían 2. El combustible no se calculaba en términos de hasta dónde podían llegar, sino si podían arrancar. Dijo que cruzaron el corredor en la oscuridad, avanzando no más rápido que los hombres que caminaban junto a los tanques, y cuando su tanque se quedó sin combustible a 2 millas al este del corredor, ordenó que lo destruyeran, y la tripulación caminó el resto del camino hasta el Sena a pie. Un soldado de una división SS que llegó al Sena después del cruce describió haber encontrado una fila de tanques Panther en una carretera al este del cerco. El tanque mediano más capaz en el arsenal alemán, cañones cargados, motores fríos, escotillas abiertas, nadie dentro. Dijo que se detuvo y los miró. Dijo que fue en ese momento y no antes cuando entendió que la guerra había terminado. Siguió caminando hacia el este. El mariscal de campo von Kluge desapareció durante varias horas el 15 de agosto. Había conducido hacia una zona donde los aviones aliados estaban activos y perdió comunicación con el cuartel general. Hitler, que ya sospechaba de su posible participación en el intento de asesinato del 20 de julio, interpretó la desaparición como un contacto secreto con los aliados. Von Kluge fue relevado de su cargo y ordenado a ir a Berlín. Le escribió una carta a Hitler instándolo a terminar la guerra, tomó una cápsula de cianuro en la parte trasera de su coche de mando y fue encontrado muerto antes de llegar a la frontera. Model lo reemplazó e inmediatamente organizó la única operación que podría salvar algo: un asalto a la colina que actuaba como un tapón en la botella de la fuga alemana. El general Stanisław Maciek comandaba la primera división blindada polaca. Había luchado desde septiembre de 1939 en Polonia, en Francia, en la evacuación a Gran Bretaña y en 4 años de preparación antes de Normandía. Sus hombres habían desembarcado en el día D más 57, el mismo día en que comenzó el levantamiento de Varsovia en la Polonia ocupada por los alemanes. Habían desembarcado sabiendo lo que estaba ocurriendo en casa y sin poder hacer nada al respecto. Habían estado combatiendo contra la 12ª SS Hitlerjugend en el avance hacia Falaise durante una semana, sufriendo bajas a manos de muchachos que eran casi lo suficientemente jóvenes como para ser sus hijos y que luchaban con la ferocidad particular de hombres a quienes se les había dicho desde la infancia que morir por una causa era la máxima expresión posible de la existencia humana. Un soldado de la primera división blindada polaca
que había estado combatiendo hacia Falaise durante la segunda semana de agosto, describió a la Hitlerjugend en términos que reconocían el mérito que correspondía, viniendo de un hombre que tenía todas las razones para no hacerlo. Dijo que la 12ª SS no debería haber sido capaz de hacer lo que todavía estaban haciendo en esos días. Dijo que habían estado en combate continuo desde junio, que habían perdido la mayoría de sus tanques, la mayoría de sus oficiales y la mayoría de su munición. Dijo que a pesar de todo esto seguían luchando con una intensidad que parecía aumentar en lugar de disminuir a medida que su situación empeoraba. Dijo que no lo entendía y nunca lo había entendido, y que no entenderlo no había hecho que luchar contra ellos fuera más fácil. El 19 de agosto, uno de los grupos de combate de Maxek, bajo el mando del teniente coronel Zguszelski, tomó una ruta equivocada mientras maniobraba hacia su objetivo asignado y terminó acercándose a la cresta de Monttormel desde el este. Maček miró el mapa y lo entendió de inmediato. Sus hombres habían ocupado accidentalmente el terreno más importante de toda la batalla. La cresta de Monttormel, la colina 262, se elevaba 262 metros sobre el corredor que el ejército alemán estaba usando para escapar. El camino pasaba directamente por debajo de la cima, en algunos lugares a menos de 200 metros de distancia. Cada vehículo, cada hombre que intentaba escapar del cerco, tenía que pasar por debajo de quien controlara la cresta. Maček lo llamó la Maxuga, la masa. Su perfil en el mapa se parecía a un arma medieval y el nombre era preciso en todos los sentidos. Ordenó a sus hombres que se atrincheraran. Estaban aislados. Los canadienses no habían llegado a Chambroy, que estaba debajo de ellos. Los alemanes avanzaban por 3 lados. 1.500 soldados polacos estaban en una colina, rodeados por los restos de 20 divisiones alemanas que intentaban escapar. Un soldado polaco en la colina 262 la noche del 19 de agosto describió cómo estaba acostado en su posición y miraba hacia abajo a la columna que estaba debajo. Dijo que no podía ver a los hombres individualmente, pero sí podía ver la masa del movimiento. Miles de soldados, caballos, vehículos, todos moviéndose hacia el este en una corriente que no se detenía. Podía escuchar voces alemanas en la oscuridad, a una distancia desde la que era perfectamente posible lanzar una granada. Dijo que sus órdenes eran mantener su posición y dirigir el fuego de artillería hacia la carretera, y que eso fue lo que hizo. Dijo que no pasaba tiempo pensando en nada, excepto en la siguiente misión de fuego y en la que seguía después de esa. El 20 de agosto, Model ordenó ataques simultáneos desde dentro y fuera del cerco. Das Reich y Hohenstaufen avanzaron hacia la colina 262 desde el este. La formación que aún estaba dentro del cerco atacó desde el oeste. Los polacos en la cima debían ser superados, el corredor abierto completamente y extraer a la mayor cantidad de hombres posible antes de que los aliados cerraran la brecha. Los combates en las laderas de la colina 262 el 20 de agosto duraron todo el día sin pausa. Maček escribió después: en combate de tanque contra tanque, por cada tanque alemán que inutilizábamos, perdíamos 3 máquinas. Esto fue causado por el acceso del enemigo a buenas posiciones en un terreno difícil para el asalto de tanques. Nuestras pérdidas también se debieron a la gran ventaja de los Panther y Tiger, tanto en blindaje como en poder de penetración de sus armas sobre los Sherman. Sus hombres estaban combatiendo contra Panther y Tiger con Sherman en una ladera donde los tanques alemanes tenían la ventaja del terreno. Un soldado polaco en la cresta describió cómo vio arder 3 tanques de su regimiento en la ladera durante la mañana y dijo que para la tarde dejó de contar porque contar no servía de nada y había otras cosas que hacer. Dijo que dispararon hasta que casi se quedaron sin municiones. Dijo que pidieron reabastecimiento y no llegó. Dijo que pidieron relevo y no llegaron. Dijo que siguieron disparando. Un soldado alemán de Das Reich que atacaba la colina 262 desde el este el 20 de agosto describió el acercamiento a la cresta con la perspectiva específica de un hombre que había hecho muchos ataques y sabía cómo se sentía una posición defensiva bien preparada cuando avanzabas hacia ella. Dijo que las posiciones polacas eran invisibles desde los accesos, se habían atrincherado correctamente, habían utilizado el terreno y habían colocado sus cañones antitanque donde los tanques no podían verlos hasta que ya estaban a una distancia peligrosa. Dijo que la primera señal de que la posición estaba ocupada normalmente era que un tanque frente a él se detenía y comenzaba a arder. Dijo que seguían atacando porque tenían que seguir atacando y los hombres detrás de él dependían de que se abriera el corredor. Dijo que no lo abrieron lo suficiente. Los ataques alemanes forzaron una brecha estrecha más allá de la Maxuga, no lo suficientemente ancha como para salvar a la mayor parte del cerco, pero sí lo suficiente para que decenas de miles de hombres pudieran filtrarse durante la noche del 20 al 21 de agosto. Entre ellos estaban los oficiales y suboficiales que aparecerían en Arnhem 6 semanas después y en las Ardenas 4 meses después de eso. En Saint-Lambert-sur-Dives, el pueblo justo debajo de la colina 262 donde las columnas alemanas cruzaban el río Dives,
El mayor David Curry del regimiento de Alberta del Sur mantuvo su posición durante más de 24 horas consecutivas. Su escuadrón estaba enormemente superado en número. Él mismo destruyó un tanque Tiger. Sus hombres mataron o hirieron a más de 300 alemanes y capturaron a 2.100. Uno de sus soldados describió a Curry durante esas horas con una frase que se ha citado en todos los relatos de la batalla desde entonces. Sabíamos en un momento que iba a ser una pelea hasta el final, pero él estaba tan tranquilo al respecto que era imposible para nosotros alterarlo. Curry recibió la Cruz Victoria. El 21 de agosto los canadienses lograron abrirse paso para relevar a los polacos en la colina 262. Lo que encontraron fue una posición que había resistido a 20 divisiones durante 2 días. Bajas polacas, 351 entre muertos y heridos, 11 tanques. Bajas alemanas alrededor de Maksuga, aproximadamente 1.500 entre muertos y heridos, 5.000 capturados, 55 tanques destruidos. Para el 22 de agosto el cerco estaba cerrado. Entre 20.000 y 50.000 alemanes habían escapado. El rango es enorme porque el caos hizo imposible la precisión. Lo que no escapó fue la capacidad para operaciones a gran escala. Aproximadamente entre 10.000 y 15.000 alemanes murieron dentro del cerco y entre 40.000 y 50.000 fueron capturados. 500 tanques destruidos o abandonados, 3 generales alemanes capturados. Un mariscal de campo muerto en su coche de mando. Eisenhower recorrió la zona después de la batalla. Él escribió que era posible caminar cientos de metros pisando solo cadáveres. Un soldado estadounidense que pasó por el corredor después de que se cerró escribió que había estado en combate desde junio y pensaba que sabía cómo olía un campo de batalla. Dijo que no lo supo hasta agosto en el corredor de Falaise. Dijo que no pudo comer durante 3 días. Dijo que el olor permaneció en su ropa durante una semana y que cuando lo olía en su propia ropa, entendió por primera vez lo que significaba una derrota militar total en términos físicos. Hauser cruzó el corredor a pie. Había sido herido en la mandíbula por una esquirla durante el cruce. Varios hombres lo vieron ayudando a otros que habían sido heridos peor que él a seguir avanzando hacia el este. Logró salir. Fue juzgado en Nuremberg, condenado, liberado y murió en Alemania Occidental en 1972. Los hombres que escaparon del cerco se reagruparon y volvieron a luchar. Hohenzollern apareció en Arnhem en septiembre y destruyó a la primera división aerotransportada británica. Leibstandarte, Das Reich y Hitlerjugend aparecieron en las Ardenas en diciembre. La batalla de las Ardenas, con 80.000 bajas estadounidenses, la batalla más grande y costosa para los estadounidenses en toda la guerra, se libró en gran parte por hombres que habían salido a pie del corredor de Falaise en agosto, que habían abandonado sus tanques en las carreteras francesas y que recibieron tanques nuevos 3 meses después. Un soldado estadounidense que se encontró con blindados de las SS en las Ardenas en diciembre describió la experiencia con una franqueza que capturó el impacto específico de enfrentarse a una fuerza que no debería seguir existiendo. Dijo que les habían dicho que los alemanes estaban acabados, que el ataque en las Ardenas era un último suspiro desesperado, que terminaría rápidamente. Dijo que cuando aparecieron los primeros Panzer de las SS y los cañones antitanque de su unidad rebotaron los proyectiles en el blindaje frontal, su comprensión de lo que significaba acabados cambió para siempre. Dijo que pelearon como hombres que no tenían nada que perder y todo por demostrar. Dijo que en 6 meses de combate no se había encontrado con nada que pelear así y esperaba no volver a hacerlo. La guerra en el oeste continuó hasta el 8 de mayo de 1945, 9 meses después de Falaise. Bradley defendió su decisión de detener a Patton por el resto de su vida. Dijo que mantener el flanco en Argentan fue la decisión correcta. Patton nunca cambió su opinión de que fue un gran error. La discusión entre ellos y entre sus defensores y críticos en las décadas siguientes nunca se ha resuelto y probablemente no pueda resolverse, porque el contrafactual no puede ser probado. Lo que el cuerpo de Halsey habría hecho si hubiera avanzado al norte de Argentan el 12 de agosto es una pregunta que no tiene una respuesta definitiva. Lo que sí tiene una respuesta definitiva es el número. 12 millas, la brecha era de 12 millas. Las fuerzas capaces de cerrarla estaban a 12 millas de distancia. Se les ordenó detenerse. Masek nunca perdió una batalla. Después de la guerra, el gobierno británico le quitó la ciudadanía porque su insistencia en reconocer al gobierno polaco en el exilio en lugar del régimen instalado por los soviéticos en Varsovia era políticamente inconveniente. Trabajó como cantinero en Edimburgo. Recuperó su ciudadanía y su rango ya en la última etapa de su vida. Murió en 1994 a los 92 años. La colina que defendió se llama la Maksuga. Los polacos que murieron ahí están enterrados en la cresta. Debajo del monumento, el camino por el que el ejército alemán intentó escapar es una carretera rural en Normandía que no parece nada en particular. Un soldado polaco de la primera división blindada escribió sobre la colina 262 muchos años después.
dijo que había luchado desde septiembre de 1939 en 4 países y que en cada etapa creía que estaba luchando por algo hacia el momento en que Polonia sería libre. Dijo que en la colina, mirando hacia abajo al ejército alemán que pasaba debajo de él en la oscuridad, creyó que ese momento estaba cerca. Tenía razón sobre el cambio. Se equivocó al pensar que volvería a casa. Polonia no se volvió libre cuando terminó la guerra, se volvió soviética. No regresó durante 45 años. Este es el bolsón de Falaise, la trampa que casi funcionó. Las 2 semillas que le costaron a la guerra 6 meses, la colina que resistió. La naturaleza particular de los combates dentro del bolsón durante sus últimos días merece más atención de la que la mayoría de los relatos le dan. Los hombres dentro no solo huían. Muchos de ellos estaban luchando en acciones de retaguardia que retrasaron el cierre del bolsón y mantuvieron el corredor abierto por más tiempo del que los comandantes aliados habían calculado. La 12ª SS Hitlerjugend, encargada de mantener el flanco norte del corredor, para el 17 de agosto había quedado reducida a una fuerza que no tenía ninguna relación estadística con una división. Sus tanques se reducían a una sola cifra. Su fuerza de infantería era una fracción de lo que había sido en junio. Sus oficiales, muchos de los cuales habían estado liderando hombres en combate continuo desde el día D, en algunos casos eran reemplazos de reemplazos. Hombres que habían tomado el mando de compañías cuando el comandante anterior fue asesinado y que ellos mismos habían sido reemplazados cuando murieron. Hombres cuya conexión con la memoria institucional de la unidad se remontaba a solo 3 semanas atrás. Un soldado de la 12ª SS que estaba defendiendo posiciones en el flanco norte del corredor en la 3ª semana de agosto describió cómo se veía la unidad en esa etapa de la campaña con una frialdad que transmitía la realidad con mayor precisión que cualquier relato emotivo. Dijo que su pelotón había comenzado en Normandía con 34 hombres. Cuando tomó posición en el flanco norte, su pelotón contaba con 8 hombres. Dijo que de esos 8, 3 tenían heridas que en cualquier otra etapa de la guerra habrían requerido hospitalización, pero que no había retaguardia a donde enviarlos y que aún eran lo suficientemente funcionales como para sostener un arma. Dijo que mantuvieron su posición, dijo que los canadienses atacaron su posición 2 veces el 17 de agosto y que ambas veces resistieron. Dijo que la tercera vez que los canadienses atacaron, él estaba en una posición diferente porque la primera posición ya no existía. Los canadienses que atacaban las posiciones de la juventud hitleriana en esos días tampoco gozaban de una clara superioridad. Las pérdidas en la Operación Totalice y la Operación Tractable, las 2 ofensivas canadienses sucesivas que avanzaron hacia Falaise desde el norte, habían sido graves. Los bombarderos aliados habían bombardeado por error a las tropas canadienses y polacas durante la apertura de la Operación Tractable, causando 400 bajas a las fuerzas que se suponía debían cerrar la bolsa. La infantería blindada canadiense estaba aprendiendo en el aula brutal y específica del combate contra defensores alemanes experimentados. Que el diseño de tanques y el entrenamiento táctico eran 2 problemas diferentes, y que tener el mejor tanque en muchas situaciones era menos importante que tener una tripulación que supiera cómo usar el terreno. Un comandante de tanque canadiense de la avanzada hacia Falaise describió los combates contra las posiciones de la Hitlerjugend. Con el respeto específico que los hombres de combate desarrollan por los oponentes, que hacen que matarlos sea costoso, dijo que cada posición que tenían que tomar costaba más que la anterior, lo cual no debería haber sido posible dado el estado en que se encontraban los alemanes, y que la explicación de esto no era que los alemanes tuvieran más hombres o mejor equipo, sino que los hombres que les quedaban eran los que habían sobrevivido a todo lo que les habían lanzado desde junio y que habían desarrollado una relación específica con el combate que los hacía extraordinariamente difíciles de desalojar, incluso cuando estaban en inferioridad numérica, con menos armas y sin perspectiva de relevo o refuerzos. El corredor mismo, durante los días que permaneció abierto, no era simplemente un camino por el que los hombres caminaban hacia el este. Era una zona de muerte que los alemanes tenían que mantener funcional y los aliados tenían que colapsar. Y los combates en sus bordes eran tan brutales como cualquier cosa en la campaña de Normandía. En Chantilly, el cruce donde las fuerzas estadounidenses y polacas se suponía que debían unirse y sellar la bolsa desde el sur, los combates del 19 y 20 de agosto produjeron uno de los enfrentamientos más caóticos de toda la campaña. Las fuerzas estadounidenses de la 90 División de Infantería habían llegado a Chantilly. Las fuerzas polacas de la primera blindada se acercaban desde el norte. Las fuerzas alemanas que intentaban escapar del cerco estaban atacando a través de ambos puntos simultáneamente, tratando de mantener abierto el cruce sobre el río Dives el tiempo suficiente para que los hombres que aún estaban dentro pudieran pasar. Un soldado estadounidense de la 90 División de Infantería que estaba en Chambú durante el enlace describió la experiencia con una especificidad que dejaba claro que estaba hablando de algo que no tenía una narrativa operativa clara.
Dijo que para la mañana del 20 de agosto no siempre podía identificar de qué dirección venía el fuego, porque había fuerzas alemanas entre su unidad y los polacos, fuerzas alemanas entre su unidad y otros elementos estadounidenses, y fuerzas alemanas tratando de abrirse paso desde el cerco al mismo tiempo. Dijo que el principio de identificar tu objetivo antes de disparar es totalmente correcto como principio y que en Chambú el 20 de agosto no siempre era posible aplicarlo sin que te mataran mientras lo hacías. El enlace entre las fuerzas estadounidenses y polacas en Chantilly el 19 de agosto fue un momento que las historias oficiales de la campaña trataron como un triunfo y que los hombres involucrados describieron con más ambivalencia. El cerco no estaba cerrado cuando las dos fuerzas se encontraron. Los alemanes seguían forzando el paso de hombres por cualquier brecha que quedara, y las dos fuerzas aliadas que acababan de enlazarse no tenían suficiente fuerza en el punto de unión para cerrar completamente esas brechas. Las fotografías del encuentro muestran a los soldados dándose la mano en la calle de un pueblo que todavía estaba siendo bombardeado. Un oficial polaco en el encuentro de Chantilly describió el apretón de manos con su homólogo estadounidense como algo que ocurrió mientras ambos estaban pegados a una pared, esperando a que cesara la artillería, lo cual no sucedió, y que el significado simbólico del momento se vio algo reducido por la necesidad práctica de no morir durante el mismo. Los últimos días del cerco produjeron ese tipo específico de combate que no tiene una narrativa heroica disponible. Hombres tratando de atravesar un espacio que se encoge, hombres tratando de detenerlos, ambos bandos sufriendo bajas a un ritmo que sus formaciones originales no podrían haber soportado sin dejar de existir, y que ahora los remanentes soportaban porque, por definición, los remanentes eran los hombres que soportaban las cosas. La distinción entre una unidad de combate y una turba desesperada tratando de escapar no siempre es clara cuando la unidad está luchando desesperadamente por escapar, y los relatos de ambos bandos sobre el corredor de Falaise durante esos días finales están llenos de la ambigüedad moral específica de los hombres, haciendo lo que la supervivencia requería en un paisaje que ya no tenía una geografía estable de quién estaba dónde. Lo que produjo el cerco después de eso fue un camino que Eisenhower describió como uno de los mayores campos de matanza de toda la guerra. Él escribió que era posible caminar cientos de metros pisando solo hombres muertos y caballos muertos. Los soldados aliados que fueron asignados para limpiar el corredor después de que se cerró describieron el trabajo en términos que la mayoría de ellos no quiso volver a mencionar en discusiones posteriores. El calor de agosto aceleró la descomposición. La magnitud de los muertos, según estimaciones militares que sitúan el número de cadáveres en el corredor entre 10 y 15,000, hizo imposible el tratamiento individual de los fallecidos. Los caballos eran un problema adicional que ningún documento de planificación había anticipado. El ejército alemán había traído miles de animales de tiro a la bolsa y esos animales murieron donde estaban cuando se acabó la munición o cuando las formaciones colapsaron a su alrededor. El olor específico del corredor de Falaise a finales de agosto de 1944 aparecía en los relatos de cada soldado que pasaba por ahí. Ninguno de ellos tenía una palabra adecuada para describirlo, todos tenían un recuerdo permanente de ese olor. El recuento de lo que escapó y lo que no ha sido motivo de debate en la historiografía de la campaña durante 80 años, principalmente porque ambos bandos tenían razones para ajustar las cifras. Los alemanes querían minimizar la magnitud del desastre. Los aliados querían maximizar la magnitud de la victoria. El rango de estimaciones de 20,000 a 50,000 que escaparon de 40,000 a 50,000 capturados de 10,000 a 15,000 muertos refleja la verdadera imposibilidad de contar. Hombres que cruzaron un corredor bajo fuego de artillería en la oscuridad y llegaron al Sena en pequeños grupos durante varios días. Lo que no está en disputa es que los hombres que escaparon eran desproporcionadamente los soldados de combate experimentados de las divisiones Panzer de las SS y las mejores formaciones de la Wehrmacht. Los hombres que tenían el entrenamiento y la cohesión de unidad para organizar intentos de escape, para moverse de noche y encontrar los huecos en el cerco aliado. Los hombres que fueron capturados en mayor número eran las tropas de apoyo, las tripulaciones terrestres de la Luftwaffe, las unidades de artillería que habían perdido sus cañones, formaciones que tenían poder de combate en contextos específicos y ninguno en el contexto de una huida campo traviesa a través de las líneas aliadas. Los hombres experimentados que escaparon volverían a luchar. Este es el hecho que convierte a Falaise de una victoria completa en la victoria incompleta que los historiadores han estado debatiendo desde entonces. Hay un último detalle que pertenece aquí. El soldado de la Panzerlehr que sobrevivió al bombardeo de Cobra, el hombre que dejó de contar bombarderos después de 300, que fue enterrado en su trinchera y desenterrado por hombres que no podían explicar por qué seguía vivo, sobrevivió a toda la guerra. Cruzó el corredor de Falaise a pie en agosto de 1944, luchó en la retirada por Francia y Bélgica,
Peleó en las Ardenas en diciembre, cruzó el Rin en marzo de 1945, se rindió en mayo. Regresó a lo que quedaba de Alemania y reconstruyó una vida entre los escombros. Había sido bombardeado en Normandía, rodeado en el cerco y atacado con artillería en el corredor, y salió de todo eso. Escribió sobre Falaise porque fue que el momento en que entendió que el resultado de la guerra ya estaba decidido. No el día que Alemania se rindió, sino en los campos llenos de cráteres afuera de Saint-Lô, el 25 de julio, cuando 1.500 bombarderos aparecieron en el cielo y la línea simplemente dejó de existir. Todo lo que vino después fue simplemente el desarrollo de una conclusión ya alcanzada. La bolsa de Falaise fue donde se volvió innegable. Las 12 millas fue donde todavía se pudo haber cerrado antes. La colina fue donde 1.500 soldados polacos que habían estado luchando desde 1939 mantuvieron la puerta casi cerrada. Casi. Los hombres que escaparon del cerco de Falaise y se reorganizaron en el otoño de 1944 no eran simplemente sobrevivientes. Eran la destilación de lo que 4 años de guerra continua habían producido. El subconjunto específico de hombres de cada formación que había absorbido todas las lecciones tácticas disponibles, que había desarrollado una comprensión instintiva de cómo mantenerse con vida en situaciones en las que se suponía que nadie podía sobrevivir y que llevaron ese entendimiento a las Ardenas y más allá. Cuando la Hitlerjugend apareció en las Ardenas con nuevos reclutas llenando las filas, esos reclutas estaban siendo dirigidos por suboficiales y oficiales que habían estado en la 12ª SS desde Normandía, que habían estado en el cerco, que habían salido del corredor y que tenían una relación con el combate que ningún entrenamiento podía replicar. Los nuevos hombres lucharon junto a los veteranos y los veteranos les mostraron lo que 4 años de guerra les habían enseñado, y el resultado fue una formación que no debería haber sido capaz de hacer lo que hizo en diciembre y enero, y que de todos modos lo logró gracias a los hombres que escaparon por una brecha de 12 millas en agosto. Un veterano de los combates en las Ardenas, un oficial estadounidense que también había estado en Normandía, describió la cualidad específica que encontró en las formaciones de las SS que enfrentó en Bélgica con una precisión que atravesaba cualquier análisis retrospectivo. Dijo que la característica que distinguía a los veteranos de las SS en diciembre de 1944 de lo que él había esperado no era la ferocidad que le habían advertido que esperara, ni la habilidad táctica que podía observar. Era la paciencia. Dijo que eran pacientes de una manera que indicaba que ya habían estado antes en situaciones tan malas como esa, o peores, y que la paciencia en un oponente en esa condición era más peligrosa que cualquier otra cosa porque significaba que estaban esperando el error en lugar de cometer errores ellos mismos. Estaba describiendo a hombres que habían sobrevivido al cerco de Falaise. Hombres que habían aprendido la paciencia en un corredor donde la impaciencia te mataba. Hombres que llevaron esa lección a Bélgica en diciembre y la aplicaron contra los estadounidenses a quienes les habían dicho que la guerra casi terminaba. La guerra no estaba a punto de terminar. Continuaría hasta mayo de 1945. Las 12 millas que permanecieron abiertas en agosto de 1944 son parte de la razón.